primero es que creo que se trata de una historia muy atractiva. Como casi nadie se le acercó a esta historia, ¿no? Antes, no es que nadie lo haya hecho porque está el libro de Juan Puig, ¿no? Pero digamos que desde una perspectiva más literaria, como que el hecho de que la hayan dejado ahí guardada, pues me dio chance de seleccionarla yo, ¿no? Porque creo que es una historia muy impactante. Al principio no entendía bien qué es lo que estaba haciendo, estaba acumulando materiales sin saber bien por qué, como una manera así más o menos obsesiva, y de pronto me di cuenta por qué. Y es porque esta historia me dice cosas sobre el país en el que vivo en este momento. Las metáforas de la violencia para mí era uno de los temas para ver a Torreón y en general a la comarca lagunera. Esto que voy a decir no es privativo de mi percepción. Algunos escritores laguneros lo dicen abiertamente. Torreón es un pueblo del oeste. La historia de la masacre de los chinos de Torreón y la historia de la fundación de Torreón es un poco una película de vaqueros, ¿no? Hay todo este asunto de el bandidaje estacional, la primera batalla revolucionaria se libra en la madrugada con unos tipos apostados desde un techo disparándole a un grupo de jinetes que vienen entrando a la ciudad, ¿no? Es digamos, la figura que inicia la revuelta es Jesús Agustín Castro, un muchacho de 23 años que es como una especie de, para mí, tiene una cosa como de Billy the Kid. Y creo que muchas de esas metáforas perduran en el Torreón contemporáneo, ¿no? El nombre del libro es el nombre del estadio de Santos, ¿no? O sea, esa metáfora final de la casa del dolor ajeno que refiere, por supuesto, la idea de un equipo de fútbol muy poderoso, pero muy poderoso en algún momento, porque ahora está bastante mal, pero también refiere esta extrañeza, ¿no? A mí dentro de las capas de metáforas una que hay alrededor de esta historia, una que me golpea mucho es cómo una ciudad que acababa de nacer, es decir, una ciudad donde la gente no había nacido ahí, una ciudad hecha de puros migrantes, de pronto ejerce una violencia tan extrema contra un grupo de migrantes. Para mí también fue algo muy fuerte a la hora de estar siguiendo esta historia, encontrar la biografía de Fünchuk. La única biografía que existe de Fünchuk escrita está en un documento que escribió una de sus hijas en el archivo municipal de Monclova, y el único registro que yo encontré impreso de eso fue en un libro de la historia de Monclova, en una nota a pie de página. Es decir, la biografía estaba compactada como una nota a pie de página, entonces fue un malabar encontrarla. Cuando la encuentro, estoy buscando a este personaje, tratando de ver su figura, y de pronto descubro que él había fundado el Hotel del Ferrocarril en Ciudad Frontera, que para mí era como el patio de recreo, estaba al lado de la escuela primaria donde yo estudié, y fue un descubrimiento, fue un hallazgo, ¿no? Esas cosas que a veces también la literatura te depara ese tipo de experiencias, ¿no? Que tú no sabes que lo que estás cazando en realidad es un recuerdo que tienes por ahí perdido, ¿no? Y una de las cosas que me impactaron, eso lo supe antes, es que ese edificio, en un pueblo perdido en medio del desierto de Coahuila, alguna vez tuvo un salón fumador de opio, ¿no? Que es una rareza y que habla de la posibilidad de una historia que no está escrita porque no hay información, que es la de los orígenes del narcotráfico en México, que están vinculados a chinos que vinieron a México y empezaron a sembrar adormidera, ¿no? Hablando específicamente de la arquitectura de este libro, yo estaba investigando el hecho concreto de la masacre de los chinos de Torreón, que entre el 13 y el 15 de mayo de 1911. Pero luego la pregunta es, bueno, ¿de dónde vinieron? ¿Cómo llegaron aquí los chinos, no? Y eso es rastrear la diáspora china. Pero ¿por qué hubo diáspora china? Y eso es tratar de entender un poco la historia de China. Y luego, ¿por qué tuvieron poder económico? Y eso me llevaba a la historia de Kang Youwei. Y luego tratar de entender cómo está configurada la laguna como territorio de manera general, y luego específicamente Torreón. Entonces, la historia de Torreón, pero también la historia de esa periferia de Torreón, que es la parte más como película de vaqueros. Y de pronto dije, bueno, aquí, en lugar de hacer una novela desde el punto de vista de la ficción, lo que sí puedo hacer es tratar de construir una estructura novelesca. Es una crónica,
tal cual, es una crónica histórica mezclada con aspectos de crónica gonzo, porque el punto de vista está desde el presente, y lo que sí traté de hacer es abrir un campo grande y ahí hay un poco de estructura novelesca, ¿no? No de novelización en el relato, pero sí de estructura un poco novelesca, de decir, bueno, cómo los chinos llegaron a América, cómo llegaron luego a Torreón, cómo se relacionan con el mundo internacional, cómo se construyó la revolución en la laguna y cómo todas estas cosas van a desembocar eventualmente en una masacre de 303 chinos, ¿no? Creo que la respuesta a por qué escondemos las cosas tendría que relacionarse con otra pregunta, que es ¿por qué la violencia perdura en el país? ¿No? Creo que la falta de la recuperación de la memoria genera esta condición de un país provisional, ¿no? Como el país no está resuelto, es un país provisional, una cultura en construcción, hay la justificación del uso de la violencia como en busca de un bien mayor que nunca llega precisamente precisamente por la impunidad, ¿no? O sea, creo que porque la historia sería ¿por qué se esconde, no sé, por qué se esconde algo como la masacre de los chinos? ¿Por qué lo obviamos? Porque lo primero que tendríamos que decir, o no sé si lo primero, pero una de las cosas que tenemos que decir es que es un hecho que quedó impune. No hubo gente que fuera a la cárcel. No se reconoció que la negligencia de los líderes políticos del momento. No hubo el pago de una indemnización que se había prometido al gobierno chino y a los deudos de quienes fueron asesinados. El hecho quedó impune. Y uno puede ir a la guerra cristera, uno puede ir a la represión contra los yaquis, al 68, y la respuesta siempre va a ser, digamos, la última frase siempre va a ser, y quedó impune.